Para finalizar este capítulo vamos a ver características especiales de las chumaceras, diferentes tipos que existen y las consideraciones de diseño que se deben de tomar en cuenta para la selección o uso de estos cojinetes. Por ejemplo, aquí tenemos los intervalos de cargas unitarias de uso actual para chumaceras de casquillo. Si la aplicación de motor diésel para los cojinetes principales se toma una carga unitaria de 900 a 1700 psi. Aquí la conversión correspondiente a megapascales. Si es para el brazo del cigüeñal o la articulación de biela en pistón, que ya son las cargas máximas que se pueden soportar. Motores eléctricos de 120 a 250 psi. Turbinas de vapor de 120 igual a 250. Reductores de velocidad, el mismo intervalo. Motores de automóvil, cojinetes principales y brazos de cigüeñal también vienen los valores específicos. Compresores de aire y bombas centrífugas. Algunas características de aleaciones para cojinetes. Están las aleaciones de Babbitt con base de estaño, bronce al plomo, cobre plomo, aleaciones de aluminio, revestimientos de plata, etcétera. Y los espesores que tienen esas aleaciones, el número SAE correspondiente, la relación de holgura, R entre C, y la capacidad de carga que se recomienda para la utilización de sus cojinetes. Y también se agrega una columna de la resistencia a la corrosión de las diferentes aleaciones. Aquí tenemos tipos de cojinetes. Tenemos los que son de buje sólido, que son todo un casquillo completo. También tenemos los de buje revestido, que es normalmente ese revestimiento se logra con un material que sea elástico, tipo empaque. También tenemos los que son con bridas. Los bridas permiten soportar altas presiones, y también los rectos. En estos rectos vemos el caso del cojinete lubricado a presión y aquí la respectiva ranura circunferencial. Patrones característicos de ranuras. Aquí tenemos diferentes tipos de patrones que se pueden utilizar, los cuales van a permitir el flujo de lubricante a lo largo de todo el cojinete. Los cojinetes de empuje, que son cojinetes de contacto deslizante diseñados especialmente para soportar cargas de empuje. Entonces tenemos un disco móvil que es el que va a tomar esa carga de empuje correspondiente. Vamos a tener las almohadillas, vamos a tener los canales por los cuales va a pasar el lubricante. Aquí tenemos la distribución de presión en un cojinete de empuje, donde la distribución de presión la podemos ver acá. Y aquí está la almohadilla del cojinete de empuje. Aquí está el disco móvil y acá este es el valor de donde se mueve la velocidad con la que vamos a tener el cojinete, y la diferente variación de la holgura a lo largo del cojinete como tal. Tenemos el cojinete de casquillo con brida. La brida posiciona el cojinete en el alojamiento y también toma una carga de empuje. Sin embargo, a pesar de que esté ranurado y tenga buena lubricación, tal disposición no constituye teóricamente un cojinete de empuje lubricado hidrodinámicamente. Tenemos cojinetes de lubricación límite. Este tipo de cojinetes permite un movimiento relativo entre las superficies en contacto en presencia de un lubricante. Por eso se llaman lubricación límite. Se presenta en cojinetes de película hidrodinámica durante el arranque, parada, sobrecarga o por deficiencia de lubricante. Algunos cojinetes se lubrican con lubricación límite o seca todo el tiempo. Estos cojinetes están muy limitados por carga, temperatura y velocidad. Por tal motivo, no se recomienda que se utilicen digamos, situación, debido al riesgo que ocurre o el riesgo
que se tiene por operar el cojinete a una condición no deseada. Aquí tenemos algunos materiales para cojinetes con lubricación límite y sus límites de operación, desde fundición de bronce hasta madera, las temperaturas, las cargas máximas admisibles, las temperaturas máximas, velocidades máximas en pies por minuto, el valor PV máximo, que es multiplicar la velocidad por la presión. También tenemos el caso del bloque deslizante sujeto a desgaste. El desgaste es digamos, una cualidad o algo que se va a presentar siempre en todos los cojinetes. El desgaste se debe a la cantidad, digamos, de lubricante que pasa, se debe también a las partículas que se desprenden de los materiales, en fin, a la operación, los cambios de temperatura que van a estar constantemente sucediendo. Por ende, a mí me sirve también determinar una medida del desgaste que va a tener el cojinete para su reemplazo. Aquí tenemos factores de desgaste en las unidades de Estados Unidos, las que se utilizan en PSI, pulgadas cúbicas, etcétera. Tenemos que el material del buje, si es oil, es 800. Aquí tenemos el factor de desgaste y el PV limitante. Tenemos nylon también. Tenemos policarbonatos, bronce sinterizado y fenol más 25% de fibra de vidrio. Valores que como diseñadores ustedes pueden tomar en cuenta para lo que es el diseño, o tomar en cuenta cuál es el desgaste que pueden tener estos cojinetes. Vemos que los valores mayores son para nylon y en un segundo lugar tenemos el bronce desinterizado. Tenemos aquí los coeficientes de fricción, el tipo, el cojinete y el FS correspondiente. Tenemos para placético, compuesto y el MET. Los diferentes factores de fricción esperados para estos tipos de cojinetes. La ecuación de desgaste con factores de diseño prácticos. Es útil incluir dos factores de modificación en la ecuación de desgaste lineal. El F1, que sería el que toma en cuenta el tipo de movimiento, la carga y la velocidad. Y podemos acudir a la tabla 1210 para leer estos valores. El F2 para tomar en cuenta las condiciones ambientales de temperatura y limpieza, y acudimos a la tabla 1211. Y la ecuación de desgaste sería F1 por F2 KPVT. En la tabla 1210 aquí tenemos el factor F1, que si el modo de movimiento es rotatorio y la presión característica 720 psi o menor, y las velocidades el F correspondiente, así sucesivamente para modo de movimiento oscilatorio y para modo de movimiento reciprocante. Y para el F2 tenemos, dependiendo de la temperatura ambiental, si es 140 grados Fahrenheit o inferior, y no tenemos suciedad, entonces el F2 es igual a 1. Si hay suciedad es de 3 a 6. Y para temperaturas entre 140 y 210 tenemos ahí los valores, igual para materia extraña y para que no haya materia extraña. La distribución de la presión sobre un buje de lubricación límite, la presión nominal va a ser igual a F entre DL. Aquí tenemos en un diagrama cuál es el diámetro. El diámetro del muñón es el que estamos utilizando de referencia. La distribución de presión va a estar dada por P igual a P máximo coseno de zeta, que va a variar en un ángulo de menos pi medios hasta pi medios. La componente vertical de PDA es esta ecuación que se muestra acá.
en función del P máximo, se integra f de A, vamos a obtener entonces esta ecuación para la presión máxima que va a ser igual al F, y la presión máxima entonces va a ser 4pi por F entre dl. Presión y velocidad, si usamos la presión nominal igual a F de L, la velocidad en pies por minutos va a ser pi de n entre 12, dados PV en PSI por pie sobre minuto, entonces sería la ecuación 1230, y note que PV siempre es independiente del diámetro del eje. El desgaste en los bujes, combinando las ecuaciones 1229, 1231 y 1227, se obtiene una expresión para el desgaste en la cual es W igual a F1 F2K 4 entre pi F de L pi de NT entre 12. ¿Qué reducida es esta ecuación? La 1232. La relación longitud-diámetro. Las restricciones recomendadas de diseño para la relación longitud-diámetro es estar en valores entre 0.5 y 2. Entonces vamos a ver el ejemplo 12.7, que es el que nos va a permitir hacer un análisis del desgaste que se va a dar en este tipo de cojinetes. Se tiene un buje de aleación de latón Oiles SP500, tiene una longitud de 1 pulgada con un diámetro interior de 1 pulgada y funciona en un medio ambiente limpio a 70 Fahrenheit. El desgaste permisible sin pérdida de la función es de 0.005 pulgadas. La carga radial equivale a 700 libras-fuerzas. La velocidad periférica es de 33 pies por minuto. Calcula el número de revoluciones para el desgaste radial, que este sea de 0.005 pulgadas, y se utiliza la figura 1240 y la tabla 1212 del fabricante. Aquí tenemos el eje, aquí tenemos la carga radial de 700 libras-fuerzas, el eje de 1 pulgada de diámetro. Tenemos el intervalo de servicio según lo que la tabla del fabricante. Presión características, la P máxima tiene que ser 3560, menor a 3560 psi. Velocidad menor a 100 pies por minuto. El producto PV tiene que ser menor a 46.700. Temperatura menor a 300 Fahrenheit. Las propiedades, el método de prueba y el valor. Resistencia a la tensión mayor a 110.000 psi. La elongación tiene que ser mayor a 12%. Resistencia a la compresión 49.770 psi. Dureza Brinell 210 HB mayor. Coeficiente de dilatación mayor sería 1.6 por 10 a la menos 5 grados Celsius. Gravedad específica igual a 8.2. Entonces, de la tabla 12.8 se saca el K. De la tabla 12.10 y 12.11 el F1 igual a 1.3 y el F2 igual a 1. Y de la tabla 12.12 PU igual a 46.700 psi pie por minuto. La presión máxima se toma el valor de 3.560, la velocidad máxima de 100 pies por minuto, y se utilizan las ecuaciones 12, 31, 29 y 30. Se obtiene un P máximo de 891 psi, que es menor a los 3.560, que se acepta. La presión va a ser F entre dl, que va a ser igual a 700 psi. El V, 33 pies por minuto, que es menor a los 100 pies por minuto, entonces es aceptable. Y el PV da 23.100, que es menor a 46.700. La ecuación 1232 con la ecuación 1229 se sustituyen los valores y se obtiene que para T da el valor de 2.180 horas, que equivalen a 130.770 minutos.
La velocidad rotacional va a ser 126 revoluciones por minuto. Los ciclos entonces que soportaría este cojinete para el desgaste esperado serían 16.5 por 10 a la 6 revoluciones. Para cuantificar el aumento de la temperatura para lubricación límite, vamos a tener que la temperatura, en este caso el calor generado, va a tener la forma de la ecuación 1234. Para determinar el H de pérdida, utilizamos la ecuación 1235, que es el coeficiente de convección y radiación combinados por el área por el delta T. El valor de TF se obtiene de la ecuación 1236, donde el área va a ser 2pi de L entre 144 y la temperatura promedio o de referencia va a ser la ecuación 1238. Entonces, para finalizar, vamos a ver el ejemplo 12.8, que dice que elija un buje Oiles 500 para un desgaste máximo de 0.001 pulgadas durante 800 horas de uso con una velocidad del muñón de 300 revoluciones por minuto y 50 libras-fuerzas de carga radial. Utilizar un HCR 2.7, que es cuando el eje mueve el aire, de máximo 300 Fahrenheit, FS igual a 0.03 y un factor de diseño ND igual a 2. La tabla 12.13 enumera los tamaños disponibles de bujes del fabricante. Entonces, con un factor de diseño ND sustituye a NDF por F. Primero se calcula la longitud del buje L mediante la ecuación 1232 con F1 igual a F2 igual a 1 y el K igual a 0.6 por 10 a la menos 10 de la tabla 12.8. Eso debido al material que se está utilizando, que es Oiles 500. La longitud da 0.48 pulgadas. De la ecuación 1238 con Fs igual a 0.03 de la tabla 12.9 y con el HCR de 2.7 se obtiene que la longitud es 1. Los dos resultados acotan a L de manera que el L mínimo va a ser 0.48 y el L máximo va a ser 1.34. Como un comienzo se utiliza la iteración o se supone 1 pulgada de longitud. De la tabla 1213 se selecciona de igual 1 pulgada la gama media de los bujes disponibles. Aquí tenemos los diferentes valores. Tenemos para un diámetro de 1 pulgada, tenemos un diámetro exterior de 1 y 3 tercios y tenemos el L correspondiente para cada uno de los casos. Para L igual 1 tenemos todas estas opciones de diámetros desde 3/4 hasta 2 pulgadas. Entonces con la prueba 1, teniendo de L igual a 1, se obtiene que la presión máxima va a ser igual a 127 psi, que es menor a 3560 psi. La presión va a ser de 100 psi, según sustituyendo los valores que serían la fuerza por el factor de seguridad. La velocidad 78.5 pies por minuto se considera aceptable porque es menor a 100. El PV 7850 y se considera aceptable por ser menor a 46.700. Entonces de la tabla 12.9 para un VD 33 se tiene que el F1 es 1.3, para la velocidad de 100 1.8, para 78.5 se interpola y se obtiene una interpolación de que F1 es igual a 1.64. La segunda estimación es tomar un L mayor a 0.48 por 1.64, que sería 0.787. De la tabla 12.3 no se tiene disponibles para L de 7/8 de pulgada, de modo que permanece L igual a 1 pulgada y se prueba D igual a media pulgada. Entonces la prueba 2 arranca con un valor de diámetro 0.5 y con una longitud de 1 pulgada.
Se obtiene nuevamente la presión máxima que está dentro del margen aceptable, la presión que va a aumentar al doble a 200 psi. La velocidad disminuye a 39.3 pies por minuto, pues, sigue siendo menor a 100, por lo tanto es aceptable. Como PV no es una función del diámetro, puesto que no se cambió L, PV permanecerá igual dentro de los rangos menores a 46.700. De la tabla 12.9 se interpola F1 va a ser igual a 1.34 y si se toma el 1.34 y se multiplica por 0.48 se obtiene 0.643 pulgadas. Se tienen muchos bujes de 3/4 de pulgada de donde elegir. El diámetro más pequeño incluido en la tabla es de media pulgada. Es todo un cociente L entre 1.5, lo que es aceptable según la ecuación 1233. La última prueba es con un diámetro de 0.5 y un L de 0.75. De la prueba 2 se obtiene que la velocidad no se modifica. La presión máxima es 340, que sigue siendo menor a 3560. La presión 267 psi y el PV aumenta un poco, pero siempre dentro del margen. Entonces se considera aceptable. Se selecciona cualquiera de los bujes de las pruebas, donde el óptimo de la prueba es la prueba 3 con el diámetro de una media pulgada y L 3/4 de pulgada. Otros factores pueden incidir en el diseño global de modo de que hagan a los otros bujes más apropiados. Con esto finalizamos el capítulo 12 y también el curso de diseño de elementos de máquinas 1.